¿Cómo estás? El Señor te bendiga en este hermoso día y qué bueno es poder encontrarnos nuevamente por este medio. En esta oportunidad para poder compartir una palabra que se encuentra allí en el libro de Levítico, capítulo 1 al 20, nos encontramos con una historia muy particular, una historia difícil, para ser más exacto, difícil para Aarón y su familia. Leemos capítulos anteriores como tanto Aarón y sus hijos habían sido separados y consagrados para el servicio del altar. Y todo privilegio que el Señor nos da lleva también una gran responsabilidad. Esto de poder entender que fuimos apartados y separados para poder hacer algo que tiene que ver con Dios. En nuestra vida diaria nosotros debemos observar y debemos mirar exactamente cuáles son aquellas cosas que nosotros hacemos y cómo las hacemos. Estas responsabilidades que llegan a nuestras manos y de la manera que nosotras los podemos llevar adelante. Nadab y Abiú, dos de sus hijos, de los hijos de Aarón, dice la palabra en el versículo 1, que habían ofrecido fuego extraño. Y este fuego extraño que ellos ofrecieron dio como resultado el enojo y la ira de Dios, a tal punto que dice la palabra que ellos fueron consumidos. Cuando nosotros llegamos al final del primer versículo, la palabra dice que Él nunca les había mandado. Ellos ofrecieron ese fuego extraño e hicieron como Dios nunca les había mandado. Si nosotros lo traemos a nuestro diario vivir, tenemos que pensar cuáles son las cosas que Dios nos manda y cómo las hacemos. Ofrecer. En ese tiempo las ofrendas tenían que ver con esta adoración, con esta reverencia que el pueblo traía delante de Dios, con este hacerse cargo de sus pecados y de los actos que ellos tenían diariamente, con este sacrificio de paz, de reconciliación con los hombres y con Dios delante. Y en esta oportunidad los hijos de Aarón conocían y entendían y sabían bien cuál era la tarea que ellos tenían que hacer. Sin embargo, ellos la hicieron a la ligera. Más adelante la palabra del Señor nos dice allí en el versículo 8 al 11 de que una de las prohibiciones que ellos tenían era de beber sidra, de beber vino, porque justamente esto nublaba el entendimiento. Muchas veces nosotros nos dejamos embriagar por las cosas, aquellas cosas que nos seducen de este mundo, a tal punto que nubla nuestro entendimiento. Y venimos ante la presencia de Dios y servimos a Dios con un corazón no dedicado, con un corazón de no reverencia, con un corazón de ligereza. Lo hacemos porque sabemos hacerlo, y tal vez nuestras intenciones es otra. Muchas veces adoramos a Dios para ser vistos, otras veces para contender con otras personas quién es el mejor, quién lo hace de mejor manera. Muchas veces las tareas o las responsabilidades que el Señor nos da a nosotros las tomamos a tal punto a la ligera que no hay una preparación, primeramente en nuestro corazón, en aquellas cosas de que sabemos que tenemos que entregárselas a Dios y que no se las hemos entregado aún. Y aún en nuestra vida diaria, Dios nos entregó nuestras familias, Dios nos entregó un sacerdocio dentro de nuestro hogar. Y muchas veces tratamos a nuestros hijos, a nuestras esposas o a nuestros esposos con ligereza, sin reverencia, sin la responsabilidad que el Señor nos ha dado. Pensemos en todas las tareas y en todas las responsabilidades que Dios pone en nuestras manos y cómo nosotros las llevamos a cabo. Cuando nosotros vamos leyendo a lo largo de todos estos versículos, ¿verdad? Nos damos cuenta que el Señor nos enseña varios puntos. Cuando Aarón
conoce lo que Dios había hecho, que había consumido con fuego a 2 de sus hijos, Moisés habla al corazón de Aarón y le dice que Dios se manifiesta santo a los que se acercan a él con esa intención. Y ante esto que Moisés le dice a Aarón, dice la palabra que Aarón cayó. ¿Cuántas veces, muchas veces, creemos de que lo que nos sucede es injusto y reclamamos a Dios y nos enojamos delante de Dios? Porque miramos a través de nuestras emociones y miramos a través de nuestros sentimientos, pero no tenemos la mirada puesta en lo que Dios desea y en lo que Dios quiere. Vemos las cosas injustas porque nos suceden a nosotros y nos duelen a nosotros, pero nunca pensamos como hijos e hijas de Dios cuánto le está doliendo a Dios nuestros actos. Aarón se dio cuenta que a pesar de su dolor, lo que había ocurrido había sido justo, porque sus hijos habían tenido en poco la santidad de Dios. Y más adelante nos encontramos con que Moisés comienza a darle instrucciones de cómo debían de ser las ofrendas. Y nosotros decimos, ¿qué tiene que ver esto con aquello que ocurrió? Constantemente cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta de que el Señor nos da instrucciones. Y como un padre que le da instrucciones a su hijo, lo que como padres nosotros esperamos es que nuestros hijos presten atención. Las instrucciones que nosotros le damos a nuestros hijos es para crear en el corazón de nuestros hijos un carácter aplicable, un carácter de excelencia, de saber comportarse y saber hacer las cosas bien. ¿No te ocurrió nunca de que le decías a tu hijo antes de salir de tu casa a trabajar algunas tareas que debían hacer y se las decías y se las explicabas de qué manera, qué primero hacer, qué después hacer, porque todo tenía un porqué? Y cuando llegabas a tu casa te encontrabas con que tu hijo nunca te había prestado atención. Había escuchado la mitad de las cosas que vos habías hablado, porque su corazón y su mirada estaban en otra parte. Tal vez estaba jugando, tal vez estaba viendo televisión, tal vez estaba pensando en otras cosas y había escuchado la mitad de las cosas que vos le decías. Por consiguiente, lo que vos esperabas que sea realizado no había sido realizado y todas las cosas habían sido hechas mal. Dios es lo mismo con nosotros. Él nos da instrucciones una y otra vez. Nos encontramos en Deuteronomio donde Dios vuelve a repetir una y otra vez la ley escrita y dicha en los libros anteriores. ¿Por qué esta intención de Dios de repetir una y otra vez? Porque el Señor espera de nosotros que nosotros prestemos atención a lo que Él nos dice, a lo que Él nos quiere explicar, porque todo tiene un porqué. Más adelante y casi ya al final, en los últimos versículos del 16 al 19, ocurre una situación. Moisés se encuentra con que Aarón y sus otros 2 hijos que le quedaban no habían comido la carne de la expiación. La ofrenda de la expiación no debía quemarse, sino debía ser comida por el sacerdote, porque ellos debían cargar la iniquidad del pueblo, hacerse cargo de la responsabilidad que llevaban. Entonces Moisés se enoja y les pide explicación, a las que Aarón se las da y le dice, nuestro corazón está dolido, nuestro corazón está acongojado por lo que ocurrió y no era correcto que nosotros en esta condición pudiéramos comer la carne de la expiación. Y en este caso Moisés entiende y comprende. Y entonces podemos ver estas 2 situaciones. Por un lado, cuando sus 2 primeros hijos habían ofrecido este fuego extraño, fueron consumidos. Pero aquí también se encontraba una desobediencia. Ellos no habían obedecido comiendo la carne de la expiación, pero la intención del corazón había sido diferente. ¿Y sabes qué? En esto podemos observar la gracia de Dios. Nosotros muchas veces decimos que la gracia de Dios solamente podemos verla en el Nuevo Testamento, pero no.